hablar con el arquitecto Domingo Esperanza, que es CEO y presidente de Newmark. El tema que nos convoca es hablar un poco de cómo lo que está sucediendo en el sector corporativo puntualmente, que ha tenido que afrontar una serie de medidas y desafíos en este año tan particular y tan complicado. Nos dará también un panorama sobre el ámbito local y global. Bueno, un gusto estar con vos, Domingo, y bueno, contanos un poco qué está pasando en el mercado local y global, ¿no? En este momento. Bueno, gracias. ¿Cómo estás? Tanto tiempo, un gusto de Bien. veras. Raro vernos a la distancia y por pantalla, pero bueno. Pero A nos ver, vemos, ya es nos un... vemos. Sí, sí, ya es un montón. Ya eso es un montón. Eso es muy cierto. Pero, a ver, Graciela, en principio el mercado, tanto el mercado local como el mercado global, se han sacudido violentamente con la situación de la pandemia y la afectación que tuvo, donde, digamos, lo que ya sabemos todos, que de golpe nos encontramos todos trabajando de nuestras casas, donde las pantallas de los teléfonos y las computadoras dejaron de ser solamente el lugar donde intercambiábamos documentos para pasar a ser el lugar donde nos intercambiábamos hasta los saludos de cumpleaños, Sí. donde saludábamos a nuestros seres queridos y a nuestros compañeros de trabajo. Y las plataformas de trabajo se transformaron en nuestras oficinas virtuales por un largo rato. Sí es cierto que ha habido idas y vueltas en algunos lugares con el tema de las oficinas. Digamos, hoy de hecho yo estoy en mi oficina y hoy tenemos algunas personas en la oficina por situaciones culturales y puntuales, en algunos casos porque aquellas madres con chicos jóvenes se turnan con su marido, han encontrado en venir a la oficina en su propio auto un poco de sosiego para concentrarse y trabajar sin la presión Sí, sí, cotidiana, que hay que reconocer que también en eso se han llevado una parte muy dura a las madres o los matrimonios separados con hijos pequeños, los mismos docentes. O sea, y es no, una todo eso ha rueda sido que ha muy afectado a complicado. todo, No, no, que ha no. afectado a todo el mundo. Entonces, por otro lado, hay situaciones que si querés, nosotros nos vemos como, digamos, esos serían los hechos perfectos, digamos, perversos de esto, de una causa noble, como puede ser cuidarnos y dejarnos en casa. Por otro lado, tenés situaciones que son bastante agradables, como encontrarse gente en los parques un martes a las 4 de la tarde, que era impensado, donde puedes tener un gerente o un empleado de una empresa con su familia o con 3 personas amigas que se encuentran allí o para reunirse de trabajo mientras cada uno toma su mate o toma una bebida o festejar el cumpleaños de un hijo. Entonces el espacio público pasó a tener una Una preponderancia gran importancia. gigantesca, y por suerte Buenos Aires tiene en algunos lugares un espacio público de calidad y de una dimensión interesante. Con respecto a las oficinas, lo que nosotros tenemos en particular en la Argentina es como la tormenta perfecta, porque nosotros venimos de 11 años donde el PBI no crece. Claro, sí. Entonces, y esto se agudizó con la pandemia, se agudizó con las devaluaciones del último periodo del gobierno anterior, la devaluación, aunque sea con impuestos, pero es una devaluación al fin, digamos, de este gobierno, la presión sobre los distintos tipos de cambios, el cepo cambiario, todo hizo que generara unas distorsiones gigantescas. La cantidad de pesos circulando en el mercado también generó mucho miedo por parte de empresas, inversores e individuos que tienen la suerte de acumular esos pesos. Y eso va empujando los valores de venta hacia arriba en moneda dura, por el exceso de pesos y de demanda, y la renta, el problema que tiene es que se ha quedado en el tipo de cambio oficial, entonces hace que genere una distorsión enorme en términos de rentabilidad de cualquier activo inmobiliario, si sacas la foto hoy. Exacto, Paralelamente a pero tampoco eso, es un mercado tan, digamos, sobredimensionado, ni mucho menos. Es un no, mercado muy por bastante el acotado. contrario. Muy por el contrario, es un mercado que está completamente subofertado. O sea, todos los mercados, todos los sectores del mercado inmobiliario en Argentina están subofertados si nos comparamos no con Londres, no con Nueva York, simplemente con Con Santiago de Chile. Chile, con Lima, Bogotá y San Pablo, y la Ciudad de México. O sea, para compararnos con nuestros pares latinoamericanos. Algunos con 20 millones de habitantes y otros con
con 3, 4, 5 millones de habitantes, pero en todos modos, siempre la comparación contra PBI, stock contra PBI y stock contra cantidad de habitantes, la ciudad de Buenos Aires está subofertada. Eso hace que nuestros precios no bajen porque tenemos menos stock, menos inventario, además de tener una capacidad y una mano de obra muy sofisticada en relación a nuestros pares de América Latina. Siempre la mano de obra argentina fue una mano de obra muy considerada y calificada, en términos intelectuales, en términos educativos y en términos de manufactura, no necesariamente en cuestiones vinculadas a la legislación laboral, pero yo creo que no tiene que ver la legislación laboral en términos de ocupación de las oficinas, sino que tiene que ver básicamente los desacomodos que hay a nivel macroeconómico, la inflación, diferencia de tipo de cambio, restricciones a las importaciones y exportaciones, hacen que perdamos competitividad. No tiene que ver solo el tipo de cambio, o sea, no es directamente vinculado al tipo de cambio. Yo no soy economista, soy arquitecto, pero estamos en este negocio desde prácticamente toda nuestra vida y eso nos permite inducir que cada vez que tenemos este tipo de ciclos con estas restricciones, hay un montón de pesos que van a invertir especulativamente, a comprar inmuebles, no tanto por la renta, sino como mecanismo de protección de Sí, esos o sea, que no tienen comprar renta. inmuebles de oficinas, Domingo, o sea... Oficinas a las empresas o industriales, o sea, logísticos, y los individuos a comprar departamentos. Por eso hay un, entre comillas, resurgimiento Claro, lo de residencial los está precios. bastante restringido, o sea, bastante, bueno, sí, departamentos nuevos puede ser, pero el usado, por ejemplo, está, digamos, bastante, hay una importante retracción, no hay ¿Sabés demanda, qué digamos. ocurre? Cualquier Hay activo, mucha vos oferta, pero medilo, poca demanda. pero es que es muy lógico. Cuando vos tenés 11 años sin crecer el PBI, quiere decir que la economía no crece, lo que tenés es más Claro, sí. pobres. Cuando vos tenés más pobres, hay menos, todos somos más pobres, hay menor capacidad de compra. Y si vos evaluás cuál es el salario promedio y cuánto es un departamento o el metro cuadrado promedio en cualquier ciudad importante de la Argentina, 4 o 5 ciudades grandes, incluyendo o excluyendo Buenos Aires, son 30, 40, 50 años de salario para comprar un departamento de Claro, 100 pero metros nadie cuadrados, llega. 70 metros cuadrados. ¿Cómo vas a hacer? Sin tasa de Pero interés. Entonces, puntualmente, ¿qué esto no pasa tiene que con ver el con el crédito. mercado corporativo, que es el que nos está convocando en El este mercado momento? corporativo, lo que está, a ver, acá hay cambios estructurales a nivel global. Parte de toda esta estrategia de Newmark, de reformar su marca, de reestructurarse, de pasar a ser solamente Newmark, es para empezar a mirar, es un poco demostrarle al mercado que estamos para mirar esto desde otro lado. Aquellas empresas que tenían como tabú el trabajo remoto, el trabajo desde casa, hoy lo tienen incorporado como una opción más. Es algo que los empleados han ganado en un montón de aspectos, no porque nos hayan tirado en casa hoy, estamos todos trabajando en casa del modo que podemos, sino porque se ha aceptado que las personas pueden rendir trabajando en ambos lados. Trabajando en Por su otro casa. lado, claro, también es cierto que el trabajo También tiene remoto sus no inconvenientes. reemplaza, no, pero además el trabajo remoto no reemplaza la interacción de las personas, Claro. no reemplaza una plataforma digital, la posibilidad de intercambiar ideas y ser creativos trabajando juntos, no reemplaza el medio que te genera eso. Al mismo tiempo, el salir de tu casa, el reencontrarte con otros, somos seres sociables por naturaleza. Naturales. La gente, digamos, por eso se junta en los parques, por eso se junta en otros lados, que donde se siente seguro se junta. No se junta masivamente en las oficinas o no se junta masivamente en los centros comerciales porque tiene un poco de miedo, porque el transporte público está limitado en su uso, porque es uno de los principales factores de contagio, pero también hay que reconocer que es muy importante la interacción de las personas y cómo vos como empresa construís el ADN corporativo de esa empresa si no los vinculás con un espacio único, si no los vinculás con una imagen. Por eso las oficinas son tan importantes, porque no solamente son la demostración del espacio y de la imagen y del potencial que tiene esa empresa para con sus clientes, para con la sociedad, sino para con sus colaboradores. Hoy es cada vez más importante retener el talento. ¿Y cómo lo retenés? Entre otras medidas lo retenés cuidándolos en su casa y cuidándolos en las oficinas. Eso es un paradigma que se venía dando sin pandemia, con pandemia es claramente evidente. Entonces, todo el mundo tiene ganas de volver a las oficinas, pero de volver de otro modo. Todo el mundo tiene ganas de quedarse un rato en su casa, pero de otro modo.
Entonces, esto es Sí, algo que sería tiene para más cambiar. flexible, digamos, el tema, tener algunos días para ir a la oficina y otros Exactamente. días en casa. Que Y de además hecho se cuando vas está a la haciendo, oficina, algunas empresas lo están haciendo así. nosotros ya lo empezamos a implementar y además hay otro tema que ya veníamos implementando en algunas cosas, no todas se puede, y es que no necesariamente este trabajo tenga que ser de 9 a 5, de 9 a 6, porque si todos nos amontonamos en los mismos horarios, estamos generando los mismos trastornos. Entonces bien podés decir, yo hoy voy a las 8 de la mañana a trabajar, hoy voy a las 10 de la mañana a trabajar, hoy me quedo en mi casa a trabajar, hoy voy a las 11 de la mañana, o me quedo hasta las 8 de la noche porque voy a las 2 de la tarde. Entonces estoy a la mañana con mis hijos, hago las clases de Zoom o lo que fuere, siempre y cuando tengas ayuda. Lógicamente, hablo a nivel general, si las clases no vuelven y no empezamos a tener cierta normalidad, esto va a ser desde abril nosotros estábamos diciendo que esto no era una cosa pasajera y que en un par de meses volvíamos todos a la normalidad y volvíamos a los bares a abrazarnos y Sí, a sí, festejar no los fue así. cumpleaños y claramente no, lo veíamos así, no porque fuéramos tan inteligentes nosotros y el resto no, sino porque entendíamos que si analizás cómo fueron las pandemias anteriores en el mundo, y en un mundo mucho menos globalizado, como la fiebre española o como la fiebre amarilla en Buenos Aires, trajo cambios tan estructurales en la ciudad, Sí, es tan cierto. estructurales en la sociedad, Sí, la hasta. moda, se acortaron los vestidos para no ensuciarse, dejaron de usar todas las Sí, la decoraciones con muchas inmigración también cornisas, hacia el norte, todo la eso. migración hacia el norte de la ciudad, la construcción de infraestructura, la construcción de saneamiento, millones de cosas que hicieron que nuestra ciudad cambie, que nuestra forma, la Casa Chorizo, fue un producto, y eso demoró 10 años en incorporarse en todos esos cambios. Sí, sí, por Entonces, cuando vos te supuesto. morás, entonces, ¿cuánto va a tener este impacto? Si sabemos que por lo menos vamos a estar 2 años o 3 con idas y vueltas hasta que, si no Pero ya caemos las en otra, digamos, empresas vamos están previendo eso, han empezado a poner pautas, absolutamente. protocolos. ¿Cómo están enfrentando esta situación? Porque lógicamente en Bueno, el primer momento fue el manotazo del ahogado, digamos, fue home a office cuidarse y nada más. y claro, pero bueno, ahora ya ha pasado un tiempo y las perspectivas son que esto se prolongue. Exactamente, y la prolongación de esto nosotros la vemos para largo, digamos. Pateas para marzo el regreso, luego lo pateas para más adelante. Y lo importante es cómo hacer para que la gente no se desanime, para construir ADN corporativo, para empezar a crecer y contratar gente, porque vos tenés que, esto crece si empezás a contratar talento, y por otro lado, cómo reconfigurás las oficinas para que el regreso a las oficinas sea de un modo armónico y no traumático, para que la gente no tenga miedo de volver, sino todo lo contrario, disfrute de la experiencia de hacerlo. Cómo hacer para que el transporte público no sea el asesino, cómo hacer para que no todo el mundo venga en sus autos y colapse todo el sistema vial. No hablo de Buenos Aires, hablo en el mundo entero, se están con la misma paradoja. Entonces, sí van a cambiar lo que está cambiando es que no es solamente el trabajo remoto, no es solamente, sino que la palabra que yo diría que lo que viene y lo que tiene que ser lo que tienen que tener los edificios de oficinas para el próximo cuarto de siglo es flexibilidad. La flexibilidad tiene que ver en todos los aspectos y en todos los niveles. O sea, no es flexibilidad simplemente en la planta de oficinas. Es flexibilidad en el uso, en la forma de uso, en el programa, en los horarios. Flexibilidad tiene que ver también con las formas de ventilar el edificio, con las formas Ese de... es un tema también. En definitiva, a ver, sin ser panicosos, sin entrar en la cuestión infectológica, no, vamos por lo que sí sabemos hacer, que son cómo manejar el tema de las oficinas. La flexibilidad va a ser la que nos permita tener en todos los distintos niveles de la ocupación y del trabajo una mejor perspectiva y un mejor aprovechamiento de la vuelta al trabajo. En horarios, en tipo la tecnología claramente ayuda un montón en esto. También la forma de utilizar los horarios, la forma... Vos pensás que veníamos de varias cosas que hay que cuidar. Veníamos de no utilizar mayor cantidad de material descartable, de empezar a tener material reutilizable, etcétera, etcétera. De golpe dijimos, no, hay que volver al descartable porque todo nos contagia. Bueno, claramente no vamos a volver al descartable 100% porque no vamos a volver a llenarnos de plásticos Claro, en las lógicamente. oficinas, sino empezar a tener ciertos protocolos, donde no compartamos teclados, donde los mecanismos de higiene ya están incorporados. O sea, ya todos saben, hasta los niños saben que tienen que lavarse las manos, que no tiene que ver con Sí, el... no, Si no, tenés eso ya de hecho está así, ya la gente se ha acostumbrado y lo tiene. exactamente.
Así que eso es lo que nosotros vemos como los desafíos y lo que viene para adelante. Pero digamos, si las empresas, que hay empresas que ya se están adecuando, porque también se hablaba de que algunos reducían superficies en función de que no iban a tener tanto personal. ¿Cómo es un poco eso? Bueno, las grandes empresas, ¿qué es lo que están pautando o qué protocolos están tomando? Hay dos niveles o dos planos diferentes. Por un lado hay una creencia de que pueden reducir un 30-40% el espacio. Algunas empresas han intentado hacerlo. Por otro lado, la distancia social te obliga a mantener el mismo espacio con menos Espacios más gente. grandes, sí. Acá el problema básico que tenemos es el empleo, es el crecimiento económico, es un problema de actividad económica, no tiene que ver con la vuelta a las oficinas. O sea, si no hay actividad económica, no es un problema de Bueno, distancia social, es un problema de cantidad de gente que tenés que sentar, porque la cantidad de... Si nosotros del país porque no pueden trabajar bien, o si tenemos menor actividad económica producto de la recesión, vamos a tener menor ocupación de espacio, vamos a tener mayor vacancia. Estuvimos durante casi 20 años con una vacancia de aproximadamente un 7% promedio. Algunos años o algunos trimestres del 2%, que era casi nula, y otros momentos con una vacancia del 9-12%. La verdad que una vacancia del 12% permite trabajar en paz, porque tenés opciones de mudarte, tenés opciones, y el mercado se pone un poco, se empieza a arbitrar de un modo más transparente. De todos modos, las rentas se cobran en una moneda que no existe, que es el dólar Banco Nación, o sea, en pesos al tipo de cambio Banco Nación, las propiedades se transan al dólar MEP, el dólar contado con liquidación, entonces esa diferencia hace que una renta que tendría que ser del 7, 8, 9% anual pasa a ser del 3-4% anual. Entonces, ese es un punto por el cual los precios no bajan dramáticamente. Por otro lado, los costos de los edificios están en pesos, porque los costos locales son en pesos, salvo algunas cuestiones vinculadas al tipo de sí, cambio mantenimiento. oficial, que es mantenimiento de algunas cosas tecnológicas, ascensores, aire acondicionado, etc. Entonces, hace que los costos tampoco sean tan estructurales. Seguimos siendo competitivos en ese sentido. Lo que ocurre es que no hay mucha generación de nuevos empleos. Si vos no tenés demanda de nuevos empleos, si no hay empresas que estén creciendo, si no hay Claro. actividad floreciente, inexorablemente, no importa si hay pandemia o no, las oficinas van a empezar a tener menos demanda. Esto es tan simple como eso. Claro, sí, evidentemente. Y también los proyectos que estaban en construcción se han detenido, o proyectos que estaban por Algunos sí, salir. otros no. Algunos sí, otros no. Algunos en Catalinas, hay 2 proyectos en Catalinas que van a salir. Sale ahora un proyecto, uno de los proyectos de Catalinas de oficinas se reconvierte en vivienda, que es muy ¿El, interesante el porque de empieza a tener Constantini usos o el mixtos. de...? No, el de Constantini no, el de Zafra. Y El de TGLT IMS. tampoco, creo que es El otro que oficina. tiene TGLT es oficinas, pero para la venta, y también se lanza ahora en el próximo mes. Esos inmuebles se van a salir a vender, también es inédito que haya oficinas en venta, clase A, con un proyecto de Norman Foster en venta. Es Sí, muy atractivo, como para el mercado, sobre todo el mercado sobreofertado en pesos. Tiene el componente, si querés, más complejo, y es que algunos edificios de oficina van a tener una propiedad muy dividida en un montón de propietarios. Constantini tiene un proyecto muy grande y de largo plazo, pero Raxa también está lanzando un edificio. Esas cosas se van a seguir haciendo y van a ir con el tiempo, porque además son edificios que se incorporan en 5 años. Pero bueno, ese es un poco el horizonte, así como nosotros lo vemos. Seguramente va a haber menos ocupación de oficinas. El tema es que como todavía no hay mucha gente volviendo, mucha actividad, no tenés el reflejo instantáneo. Pero de por sí ya hay un poco más de vacancia que la que había a principio de la pandemia. claro, evidentemente. Y a nivel global, ¿qué está pasando? ¿También se está dando este fenómeno? ¿Qué es lo Sí, que se está está dando un ocurriendo? fenómeno bastante parecido, bastante parecido. Y en ese sentido, Newbar, ¿cómo está actuando? Mirá, Newmark nosotros como, digamos, aglutinador de varias empresas, ¿no? De alianzas estratégicas con otros, con otras marcas. Bueno, Newmark es la empresa de servicios inmobiliarios global que más creció en los últimos 6 años. Ujú. Adquirió casi 90 empresas, por eso también es el objetivo del cambio de marca, transformarnos en una sola marca global
para que sea más entendible dónde estamos parados y cuál es el paraguas de todo lo que cubre Newmark. Newmark se preparó una plataforma, digamos, mucho más amplia de servicios, donde la tecnología y la sofisticación de cada uno de los servicios atiende a cubrir todo este tipo de nuevas demandas y de nuevos desafíos que plantea el mundo pre-pandemia y el mundo post-pandemia. Post-pandemia. Los dos casos, sí, exactamente. Y bueno, en eso estamos trabajando todos a nivel regional para América Latina y a nivel global, nosotros como parte de la estructura. Lo que nos compete a nosotros regionalmente, tenemos hoy oficinas de México, Centroamérica, Caribe y Sudamérica en prácticamente todos los países de la región. Trabajamos coordinadamente en todos, atendiendo muchos clientes que están con demandas en distintos países. Para que te des una idea, en algunos casos es simplemente atendiendo cosas puntuales de cada uno de los países, y muchas otras veces es asesorándolos en cuál es el mejor país para instalarse, o para mudarse, o para desarrollar ciertas áreas de negocios en muchas de estas empresas. O sea, es un programa muy ¿Intenciones de completo. erradicación de empresas del exterior acá en Argentina? No. Mira, hay algunas, sobre todo centros de servicios para esa misma empresa, como tiene ya en la Argentina otras empresas, como ExxonMobil, o como Chevron, o como JP Morgan, etc. Por esto que te decía, el talento, de los costos operacionales argentinos y demás, los procesos están un poco más lentos, porque muchas de estas empresas han frisado todas estas decisiones durante el tema de la pandemia, porque ni siquiera sus colaboradores pueden viajar, etcétera, etcétera, etcétera. En eso estamos, digamos, pero ese es el punto principal en el que estamos atendiendo hoy las cuestiones que tenemos. Bueno, creo que me hemos dado un pantallazo así rápido. Creo que sí. A la situación, sí. Pero bueno, dejaremos para un poco más adelante ver qué ocurre, ¿no? Cómo se van dando las situaciones. Gracias, Domingo, y bueno, nos vemos en la próxima. Cuídate y beso grande para todos. Un abrazo. Chao, chao. Chao.